Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 2 y en esta ocasión hablaremos acerca de los transistores en amplificación. Realizaremos una temática acerca de diodos de tipo BJT y MOSFETs. Nuestras configuraciones correspondían a las NPN de tipo emisor común y gate común. En primer lugar explicaremos el BJT y seguidamente el MOSFET. Cada uno de los análisis fue desarrollado en Falstad para la evidenciación de su funcionamiento correctamente. Y lo que les expondremos es cómo funciona cada una de las ecuaciones para llegar a dicho resultado. En primer lugar, tenemos el primer caso, el BJT de configuración emisor común. Es un implemento utilizado muy comúnmente en la industria el día de hoy por las facilidades que permite, ya sea como interruptor y como se utilizará en este caso como amplificador, bajo ciertas restricciones. Entonces comencemos. En este primer caso tenemos cuatro resistencias. Las pueden evidenciar aquí R1, R2, RL, que será la resistencia de la carga, RE, que será la resistencia que sale del emisor. Tendremos dos capacitantes de acoplamiento, una fuente de alimentación y una fuente de alimentación variable. ¿Sí? La salida la evidenciaremos en esta terminal del colector. Comencemos. Para la primera parte necesitamos conocer qué valores tenemos desde un principio y cuál es el análisis de circuito que primero debemos realizar. Para el caso del análisis DC, realizaremos el procedimiento de tomar las capacitancias de acople como si fuera un circuito abierto. Entonces, en este caso, eh, lo que sucede aquí es que esto se abre, ¿sí? Esta fuente queda conectada al aire, es decir que esta parte del diagrama de aquí se desaparece y cuando esta se abre, lo que obtenemos, como se evidencia acá, es que esta resistencia llamada RE, digamos que queda conectada y aquí esto queda en el aire. Al tener este nuevo diagrama podemos realizar un nuevo análisis. Podemos observar aquí que tenemos un divisor de voltaje en donde están ingresando las corrientes. Acá faltó hacer el diagrama de una flecha, que es lo que indicaría la dirección de la energía, que como en este caso es NPN, eh, digamos que se dirige en esta dirección, sería una flecha acá. Seguidamente tenemos que un beta, lo utilizaremos para el conocimiento de las corrientes de la base y las corrientes del colector. Tenemos una resistencia de carga predeterminada y tenemos una fuente de alimentación VCC igual a 12 voltios. Seguidamente, ya teniendo estos valores previos, vamos a calcular cuál es el valor máximo al que va a operar nuestro sistema, que será realizar la resta entre el VCC y un voltio, que es este valor que se encuentra acá, que es el valor de el voltaje VRE, este valor de acá. Entonces aquí obtenemos que la corriente máxima a la que va a llegar nuestro colector va a ser igual a 9.2 miliamperios. Luego encontramos el punto Q de la corriente C, que aproximadamente es la mitad de la corriente máxima, pero también lo podemos obtener de esta manera. Entonces lo podemos obtener tal cual lo habíamos visualizado antes, pero ahora lo vamos a dividir en dos, como se evidencia acá. Ahora para la corriente de la base, debe notar que ya contábamos con beta, entonces ya teniendo la corriente que fluye por el colector y teniendo el beta, podemos encontrar la corriente que fluye por la base, que es igual a 45 microamperios. Seguidamente, nosotros deseábamos en un principio que nuestras resistencias fuesen calculadas a lo largo del análisis y no que tuvieran que ser modificadas por alguna restricción que no estábamos cumpliendo. Al realizar estas operaciones básicas de voltajes y corrientes, obtenemos el valor de estas resistencias, tanto R1 como R2, y faltaría obtener cuánto vale la resistencia del emisor, ya que la resistencia de la carga nos la da el ejercicio de manera original. Perfecto, ahora obteniendo la última corriente, que es la corriente del emisor, tenemos que esta es la suma de la corriente del colector y la corriente de la base, y con ello ya podemos obtener la resistencia del emisor. Ahora podemos realizar la siguiente relación de ganancia.
teniendo la variación de voltaje de salida o en la carga y teniendo la variación de voltaje en la base, podemos hacer, luego de hacer algunas manipulaciones, que esto cumplirá esta relación exactamente con estos valores que habíamos obtenido, que será una ganancia de menos 5,45 unidades, ya que esta es un valor adimensional. Ahora vamos a realizar el análisis en AC, en cortocircuito. ¿Qué sucede con el análisis en cortocircuito? Ahora las, los acoples, las capacitancias de acople, ya no van a estar abiertas, ahora ellas van a estar conectadas y van a ser las veces de cable. Estamos tomando los dos casos extremos para tomar este análisis. Entonces ahora, como ustedes se dan cuenta, aquí había un cable que conectaba eh, con mi resistencia también, con RE, pero si nos fijamos, este se desaparece ya que al fijar un cable entre el emisor y la tierra, la energía, la diferencia de potencial, escogerá el camino menos resistivo. Y el camino menos resistivo será el cable, entonces el otro queda prácticamente como si estuviera en el aire. De igual manera, aquí este cable, si ustedes recuerdan, aquí había una capacitancia que se desaparece y se conecta directamente el voltaje de entrada con este divisor que está acá. Al realizar el modelo de pequeña señal, con el modelo pi exactamente, debido a su forma, obtenemos tres nuevas, digamos, terminales o tres nuevos valores que no habíamos tenido en cuenta. Obtenemos esta fuente de corriente dependiente, que se llamará Gm por Bpi, que es una transconductancia, este Gm. Y tenemos ahora que este R1 y el R2 van a quedar en paralelo. Al otro lado en la salida se encontrará la resistencia de la carga. Seguidamente necesitamos obtener toda esta resistencia. Si nos fijamos, aquí están conectadas a un mismo nodo y en ambos puertos, entonces se puede decir que están en paralelo y simplemente realizamos la obtención de RI. Con ello obtenemos el voltaje de entrada y obtenemos que es el mismo voltaje de la base, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí el voltaje de la base es el mismo de la entrada, para obtener al final la ganancia de la corriente. Será muy útil este valor. Entonces, teniendo ya la resistencia que calculamos acá y el voltaje de entrada, podemos calcular el máximo valor de la corriente de entrada. Teniendo la corriente de salida, que será igual a la corriente que ya habíamos obtenido del colector, simplemente realizamos la ganancia, que será la corriente de salida sobre la corriente de entrada, y nos da esta unidad adimensional de nuevo. La visualización de los resultados la podemos mirar acá, es el mismo diagrama del principio, solamente que aquí tenemos los valores de cada una de las resistencias y cada una de las fuentes del mismo. La salida es la que ustedes están evidenciando aquí en azul, y en verde se puede ver la entrada, que corresponde a multiplicar este valor por 5,45, que es el valor de nuestra ganancia de voltaje. Ahora bien, vamos a continuar al MOSFET de la configuración del gate común. También en este caso será de tipo NPN y realizamos el siguiente diagrama. La diferencia principal que nosotros miramos acá es que aquí hay un óxido, ya que este es de tipo de enriquecimiento, y esto crea un campo electromagnético que es debido al nombre que se debe este componente. También realizamos el análisis de C y AC. Entonces, si ustedes se fijan, ya habiendo este conocimiento previo, para hacer el análisis de C, lo único que habría que hacer es abrir este circuito. Eso quiere decir que esta parte del source quedaría conectada directamente a la resistencia. Aquí quedaría abierto, esta parte quedaría directamente, estas dos resistencias quedarían en serie, casi en serie, porque aquí está con la otra. Y aquí a la salida, pues digamos que se vería un voltaje de cero, porque aquí estamos prácticamente cortándolo. Ahora, realizando el análisis AC con el modelo de pequeña señal, obtenemos el siguiente diagrama. Al igual que en el anterior caso, nosotros queremos obtener un valor de entrada de voltaje y corriente máximo y un valor de salida de corriente y voltaje máximo también, para así poder obtener las ganancias. El cálculo de esta transconductancia es similar, algo similar al anterior, y aquí pues obtenemos los resultados de cuánto se observa la diferencia de cuánto equivale esta corriente en términos de esta otra.
Podemos decir así que la corriente de salida es 0,8 veces la corriente de entrada, o que la corriente de entrada es la corriente de salida dividido 0,8, ¿vale? Ahora vamos a ver dos cosas muy importantes. Primero, la visualización de estos primeros resultados del diagrama del MOSFET. Como ustedes se fijan aquí, eh, está ingresando, ¿sí? Tenemos cuatro terminales y tenemos capacitancias también de acople como en el diagrama inicial. Tenemos nuestras fuentes de alimentación y tenemos que nuestro voltaje de salida es diferente al de entrada y nuestra fase, digamos que estamos viendo que se repite con los mismos ciclos, ¿vale? Entonces vamos a ver un primer caso para la simulación del diagrama del BJT NPN. Vemos como cuando está ingresando la corriente, el voltaje, una vez ya ingresado, se ve básicamente un movimiento de las cargas, que es lo que se observa aquí en los puntos amarillos, y cómo esto se replica en la salida. Aquí vemos el comportamiento en tiempo real de nuestro sistema. Es de notar que las capacitancias de acople cumplen ese rol importante que habíamos definido en el análisis AC y en el análisis DC. Ahora bien, el modelo del MOSFET es este de aquí y también estamos observando los comportamientos en tiempo real. Si ustedes se fijan, la gráfica azul representa el comportamiento en tiempo real y digamos que podemos evidenciar fácilmente cómo ha sido el tratamiento de nuestra señal de entrada. Ahora, lo único que hace falta es observar los datos finales de ganancias y fases. En nuestro emisor común, nuestra ganancia de voltaje para recordar es de 5,45 o menos 5,45 debido al valor de la transconductancia, a la magnitud, eh, que se multiplica por un menos. La ganancia de la corriente fue de 1,18 y la fase es de 180. ¿Por qué de 180? Porque estoy obteniendo mi misma señal desplazada, no pi unidades, pero sí pi grados, pi radianes. Para el caso de nuestro gate común, que fue el último caso que analizamos, se obtuvo la misma fase, pero se obtuvieron ganancias distintas debido a la variación de las corrientes y a la misma naturaleza del diodo. Muchas gracias, esa ha sido nuestra exposición para el laboratorio 4B, sesión 2.